En 1960, Michael Rockefeller era este muchacho de 23 años, hijo del gobernador Nelson Rockefeller de Estados Unidos, y nieto de John D. Rockefeller, una de las personas más ricas del planeta. El sueño de Michael era terminar su carrera en Harvard para luego seguir con los pasos de su padre y meterse al mundo de la política. Solo que luego de un par de años estudiando se dio cuenta de que el mundo de la política no iba a ser lo suyo. De hecho, Michael había tomado un gran interés por las artes tribales y las civilizaciones antiguas. Curiosamente, su padre inauguró un museo de arte primitivo. Aquí fue cuando Michael quedó mucho más asombrado, porque vio todas estas piezas artísticas y objetos antiguos, como máscaras aztecas, esculturas mayas y todo tipo de objetos de otras civilizaciones antiguas de Sudamérica. Muchos de los investigadores y antropólogos que hablaban con Michael se daban cuenta de esto, así que pensaron que sería buena idea invitarlo a algunas expediciones. Una de estas fue a la llamada entonces Nueva Guinea holandesa, y conocida actualmente como Papúa Nueva Guinea, que es esta isla al norte de Australia. La razón por la que Michael estaba en esta expedición era para conocer una tribu recién descubierta conocida como las personas Asmat, y traer algunos objetos y su arte de regreso al Museo de Estados Unidos. Como dije, las personas Asmat recién habían sido descubiertas, pero una de las primeras cosas que se descubrió acerca de ellos fue que su sistema de creencias se basaba en que todo dentro de la isla era el mundo entero, pero aquello que viniera de fuera eran espíritus. Así que una vez que el barco llegó a Nueva Guinea holandesa, lo primero que hizo Michael fue dirigirse a una pequeña aldea conocida como Otsjaneb. Es una de las aldeas principales de la tribu Asmat. Aquí las personas de la aldea le dijeron a Michael que podía tomar fotos, pero que por nada del mundo podría llevarse piezas de arte. Por el siguiente par de horas tomaron estas fotos donde se ve a Michael al lado de toda esta gente. Todo parecía perfecto. Michael incluso decía que le encantaba estar aquí y que no extrañaba su hogar, pero eventualmente la expedición llegó a su fin. Al regresar a casa, Michael planeó su siguiente viaje a la isla, así que un año después regresó junto con otro antropólogo. La noche del 19 de noviembre de 1961, Michael junto con este antropólogo y otros dos guías iban navegando en un barco muy pequeño, cuando de la nada el mar comenzó a agitarse y ponerse extremadamente violento. No pasaron muchos minutos y finalmente las olas voltearon la pequeña embarcación. El problema es que estaban en medio de la nada y a casi 20 kilómetros de la isla. En otras palabras, no había forma de que pudieran nadar a ningún lugar. Y para hacerlo peor, el barco tampoco contaba con radios o alguna manera de comunicarse para pedir ayuda. Lo único que pudieron hacer en este punto fue abrazar el barco y esperar a ser rescatados. Pero 24 horas después, Michael comenzó a desesperarse. Esto hizo que tomara 2 botes de gasolina que se encontraban flotando. Después los ató a su cintura. Era como si hubiera armado una especie de salvavidas. Después de esto, Michael se despidió. Lo último que le dijo a las 3 personas con las que iba fue que podría nadar los 20 kilómetros hasta la isla. Por los siguientes minutos vieron a Michael nadar poco a poco hasta perderse en el horizonte del mar. Y después de esto, nadie volvió a saber más de él. Tristemente, 12 horas después de esto, un barco iba pasando por la zona cuando se dio cuenta del accidente. Afortunadamente pudo rescatar a los 3 navegantes, pero al estar en el barco el antropólogo les contó acerca de Michael, así que el capitán rápidamente cambió el curso a la isla, y aún así no pudieron encontrar señales de él. Ahora, debido a que Michael era de la familia Rockefeller, el caso rápidamente se volvió importante y viral. En tan solo un par de días, decenas de aviones, barcos y más equipos de rescate exploraban el mar y la selva de la isla. Buscaban rastros de él por todos lados, y la investigación continuó así por 2 semanas, hasta que finalmente se declaró que Michael había muerto. Lo único que la familia Rockefeller pudo hacer fue poner una recompensa de $250,000 a quien lo hallara. Pero no solo eso, sino que tiempo después contrataron a un investigador privado. Este descubrió que el gobierno holandés había tomado todos los archivos sobre las investigaciones de Michael y los pusieron como archivos clasificados, algo que vuelve un poco más misterioso este caso. No solo porque las ocultaban del público y las autoridades, sino que además las ocultaban de la familia Rockefeller. Pero, ¿por qué ocultaban toda esta información a una de las familias más poderosas del planeta? Bueno, lo que sucedía es que la tribu Asmat era una tribu caníbal, y como en esos años este tipo de temas era algo fuera de lo normal, no sería bien visto para el gobierno holandés que Michael hubiera sido atacado por esta tribu. También se supo que cuando mandaron a los equipos de rescate que exploraban la jungla se les dijo que en caso de encontrar restos de Michael o algo que indicara señales de canibalismo, lo mejor sería ocultar las evidencias y hacerlo parecer otra cosa. Y todo esto último que acabamos de ver fue descubierto por un investigador en el año 2014, es decir, poco más de 50 años después del caso. Pero antes de todo esto ocurrió algo curioso. Un par de años después de la búsqueda, otro investigador contratado por la familia fue a la isla. Estuvo investigando por unos días y preguntándole a los aldeanos si sabían algo de Michael, pero no obtuvo respuestas.
Únicamente pudo intercambiar su bote por 3 cráneos humanos, los cuales, según los aldeanos, pertenecían a 3 hombres de piel blanca, a quienes habían matado meses atrás. Además le mencionaron que uno de estos cráneos pertenecía a Michael Rockefeller. Así que después de esto el investigador regresó a Estados Unidos con los cráneos, se los entregó a la familia Rockefeller, y aquí le entregaron $250,000. Realmente nunca se comprobó que uno de estos cráneos pertenecía a Michael, pero aún hay más. Tiempo después, otro investigador andaba por la isla cuando se encontró con un aldeano viejo. El investigador le preguntó si conocía a Michael Rockefeller, pero este le respondió que no. Lo curioso es que este hombre viejo traía unas gafas colocadas, así que el investigador preguntó de dónde las había sacado, pero el aldeano simplemente dijo que las había encontrado por ahí. Ahora, de acuerdo con el reporte del investigador, estas gafas eran idénticas a las que Michael usaba, solo que desgraciadamente no pudo hallar más pistas de él. Pero hay una historia más que no conocemos, y se cree que esta podría ser la verdad de lo que pasó con él. Después de años investigando el caso, hablando con aldeanos y revisando cada reporte acerca de este suceso, un investigador armó las piezas y dice que la historia quedaría más o menos así. En 1957 ocurrió esta guerra terrible entre 2 aldeas de la isla. Al ver esto, los holandeses decidieron mandar un ejército para controlar a ambas poblaciones y frenar la guerra. Estos militares llegaron y atacaron a ambos pueblos, matando a decenas de aldeanos y dejando un gran caos. La guerra entre los pueblos se detuvo, pero ahora el nuevo problema eran estos militares fuera de la isla que la tribu veía como espíritus. Bueno, adelantémonos a 1960. En la mañana del 19 de noviembre, un grupo de guerreros de la aldea iban caminando por la playa, cuando de la nada vieron a un animal arrastrándose a lo lejos. Solo que al acercarse se dieron cuenta de que no era un animal, sino más bien Michael Rockefeller, quien apenas podía respirar, ya que había estado horas peleando contra el mar para llegar a la isla. Al principio estos aldeanos estaban aterrados de ver a Michael, ya que pensaban que era un espíritu, pero al mismo tiempo pensaban que esta era su oportunidad de vengarse de lo que los holandeses les habían hecho 3 años antes, así que no tardaron mucho en tomar la decisión de terminar con él. En sí el acto fue grotesco y bastante aterrador. Podríamos pensar que simplemente lo mataron y ya, pero en realidad hicieron todo un ritual en el cual los aldeanos usaron cada parte del cuerpo de Michael para crear objetos y armas. No puedo detallar exactamente todo lo que hicieron, pero debes de saber que al ser una tribu de caníbales aprovecharon cada parte del cuerpo de Michael para alimentarse. Y hasta aquí pareciera que la historia llegó a la conclusión, pero debo de decir que no. Hay una teoría más, y esto es mucho más impactante que todo lo que hemos visto hasta ahora. En 2008, un director de documentales conocido como Fraser Heston se encontraba trabajando en un documental sobre el caso de Michael Rockefeller. Dentro de una bodega en Inglaterra se encontró con decenas de cintas de la isla. Estas se habían grabado en 1969. Al estar revisando las cintas se encontró con una en particular donde en un segundo se alcanza a ver a los aldeanos haciendo un ritual, pero de la nada aparece este hombre blanco en el fondo. Se dice que en este cuadro del video podemos ver a Michael Rockefeller 8 años después de su desaparición, y muchos han llegado a la conclusión de que quizás Michael jamás ha querido ser encontrado. Esto porque se sabe que amaba a los aldeanos y odiaba su vida en los Estados Unidos. Así que quizás esta imagen podría ser la conclusión al caso.